109.200 millones de dólares de patrimonio, 92 años, 3 hijos y empezó a invertir cuando tenía solo 11 años. Warren Buffett es el tema del video de hoy porque he leído su libro de Snowball y voy a compartir aquí con ustedes 5 aprendizajes aquí que tuve durante esa lectura. Mira, ese libro escrito por Alistair Schroeder, realmente el libro fue muy bien escrito, tiene muchos detalles y está bastante grande. Mira, son como 800 páginas de libro y solo de referencias, de puras referencias, son como casi 100 páginas. Entonces recomiendo bastante el libro, se llama The Snowball, Warren Buffett and the Business of Life. Eché un ojito a Amazon y todavía solo está disponible en inglés, entonces pues queda aquí el tip y la recomendación. Realmente es un muy buen libro y van a aprender mucho con uno de los mayores inversionistas que tenemos en la actualidad. Tenemos el privilegio de compartir aquí la misma época de vida con Warren Buffett. Todavía está activo, pero ya probablemente cuidándose más de salud porque realmente ya tiene una edad más avanzada. Es una excelente lectura, ya la leí 2 veces, terminé de leer ahora a inicio de 2023. En las 2 veces que leí tardé como poco más de un mes, como la primera vez como un mes 3 días y ahora como un mes y 5 días. Entonces tarda un poco, no son casi 700 páginas de pura lectura sin contar referencias. Durante el libro hay muchas fotos que comparte también la autora sobre momentos familiares y también con amigos. Muy detallado el libro, habla sobre los familiares pasados de Warren Buffett, los primeros Buffett que estuvieron en Estados Unidos, comparte historias desde que era niño, adolescente, adulto y desde que ya llegó a un nivel como uno de los mayores inversionistas del mundo. Traje aquí algunos datos para ustedes sobre Warren Buffett. Se volvió millonario con 30 años, entonces tardó 30 años hasta conseguir llegar a su primer millón de patrimonio, pero con 35 años ya tenía 6.8 millones de dólares. Entonces tardó 30 años en llegar al primer millón, pero solo 5 años después ya tenía 7 veces casi más patrimonio. Él nació en 1930, entonces de 78 a 83, ya con 58 años de edad, tuvo un aumento bastante importante en su patrimonio. De 78 a 83 pasó de 89 millones de patrimonio, 89 millones de dólares, a 680 millones. Entonces fue un aumento realmente impresionante en tan solo 5 años. En 86, ya con 56 años, alcanza por la primera vez 1.000 millones de dólares en patrimonio. Con 30 años entonces fue el primer millón y con 56 años alcanzó 1.000 millones de dólares de patrimonio. Entre 91 y 93 el libro no es tan exacto. Pasó a ser el hombre más rico de Estados Unidos y también uno de los más ricos del mundo, con un patrimonio de 8.5 mil millones de dólares. Es impresionante el ritmo de acumulación del dinero de Warren Buffett. Berkshire Hathaway, que es la principal acción de Berkshire, hoy vale 476 mil dólares. Entonces imagínate pagar casi medio millón de dólares por una acción de una empresa. Ese es el valor de la acción de Berkshire. También está Berkshire B, que es una serie con un valor más pequeño. Pero Berkshire A nunca sufrió un split, que es muy común que las empresas en un momento que sus precios van subiendo mucho de las acciones, elas hacen un split para que sea más fácil para los otros inversionistas comprar acciones de esa empresa. No fue el caso de Warren Buffett, porque nunca hizo un split con la serie A de las acciones de Berkshire. Entonces, casi medio millón de dólares, una sola acción de Berkshire. Y el rendimiento histórico de Berkshire de 65. De 1975 hasta 2021 fue de 20.1%, mientras que el mercado, el S&P, tuvo un rendimiento de 10.5%. Entonces Berkshire tuvo en ese periodo casi el doble de rendimiento que uno de los principales índices mundiales hoy, que es el S&P. Y antes de empezar con los 5 aprendizajes, quiero pedir que dejen su like aquí en este video, porque no voy a compartir solo 5 aprendizajes. Ustedes vinieron por 5, fue lo que prometí en el título del video, pero en la realidad voy a compartir 7. Serán 7 aprendizajes sobre el libro, son los 5 que yo prometí y son otros 2 aprendizajes extras. Solo con estos aprendizajes, si ustedes ya ponen en práctica, ya es suficiente para generar más utilidades en sus inversiones. Vamos con el aprendizaje número 1, que es la importancia de empezar la bola de nieve temprano. Como mencioné más al inicio, Warren Buffett empezó a invertir desde los 11 años. Obviamente no sabía tanto lo que estaba haciendo, pero la primera compra de acción fue con 11 años. Entonces bastante impresionante cómo ya tenía ese pensamiento de acumular dinero desde que era niño. Y también desde niño empezó a vender cosas. Entonces vendía dulces, vendía chicles, vendía refrescos. Siempre estaba haciendo algo para acumular más dinero.
Es bastante importante la actitud de Warren Buffett desde que era niño, ya tenía esa mentalidad realmente de acumulación. Y algo que puede haber ayudado a Warren Buffett era sobre el ambiente, porque su abuelo ya era dueño de una tienda de abarrotes, que en aquella época era como algo diferente. Y su papá también, después de la crisis de 1929, abrió su empresa, que era como un broker en aquel momento. Y Warren Buffett entonces ya tuvo desde niño la posibilidad de estar cerca de ese tema de acciones y también de negocios. Y algo que es bastante interesante también es que Warren Buffett siempre comenta sobre la suerte que tuvo. Él llama de lotería del ovario, porque tuvo la suerte de nacer en una buena época, que fue en 1930, y nació en una familia con una cierta comodidad financiera, aunque en ese momento no eran tan ricos cuando nació, y también por haber nacido en Estados Unidos y no en otro país. Él mismo comentó que tuvo mucha suerte desde que nació, porque podría haber nacido en otro país, en una situación diferente, económica, en una familia diferente, y probablemente no tendría la misma suerte o las mismas oportunidades que tuvo durante su vida. Entonces él tuvo la suerte de nacer en la familia que nació, en el lugar que nació, pero también él tuvo la gana de ir más allá desde joven. Siempre desde niño él era muy aficionado con coleccionar cosas. En términos de dinero, siempre estaba haciendo más dinero que otras personas de su edad. Punto número 1 entonces es empezar lo más temprano que podemos. Yo creo que todos que invertimos pensamos que si hubiéramos empezado antes sería mejor, y realmente así es, pero tal vez nosotros no podemos regresar en el tiempo, pero podemos tener una influencia positiva en la vida de alguien. Entonces tenemos un amigo o un familiar o alguien que podemos comentar sobre inversiones y proporcionar esa idea, abrir un mundo nuevo en la mente de esa persona, pues ¿por qué no? Entonces ese es nuestro deber también, de estar compartiendo el conocimiento que tenemos, así como yo también estoy compartiendo aquí con ustedes en este video. Sabemos que tal vez ni todos van a querer ir más allá, pero hay gente tal vez que sí quiere, pero aún no tuvo oportunidad de saber o de conocer que hay más opciones de lo que estaba acostumbrado. Punto número 2. Warren Buffett descubrió lo que le apasionaba hacer desde temprano. Como dijimos, tuvo la suerte que su papá también trabajaba en ese sector de acciones, bolsa de valores, entonces eso ya le proporcionó estar en contacto con ese sector desde que era joven, pero una vez que él pudo identificar que era muy bueno en esta actividad específica, él decidió ir más allá y hacer más que los otros. Entonces siempre estaba estudiando mucho más que los otros, estaba haciendo mucho más que los otros, y esa fue una gran ventaja para él, porque desde temprano ya sabía lo que quería, sabía que quería acumular una cierta cantidad de dinero. $1 millón era como su meta, y él siempre estaba haciendo algo para generar más dinero desde que era adolescente. Y ese es un punto bastante importante, porque es descubrir nuestro talento. Yo creo que todos tenemos también alguna actividad que podemos hacer mejor que los otros, porque ya es algo que viene con nosotros. El primer reto entonces sería descubrir qué es lo que nos apasiona, pero una vez que descubrimos, es dedicarnos para ser mejor que el promedio, para que podamos prosperar tanto financieramente como también en otras áreas de nuestra vida. El punto número 3 es tener a alguien a modelar y estar cerca de los mejores. Benjamin Graham era su gran modelo a seguir en esa época. Él ya había leído el libro de Benjamin Graham de Security Analysis, y por una suerte del destino tuvo la oportunidad de estudiar con Benjamin Graham y abrir las puertas incluso para trabajar con Benjamin Graham después de la universidad. Y Warren Buffett fue el único alumno que tuvo la calificación máxima en las clases de Benjamin Graham. Y la historia que cuenta en el libro es bastante curiosa, porque Warren Buffett quería en la realidad entrar en Harvard, no pudo entrar en ese momento, y ya después que había pasado por ese intento de entrar en Harvard, supo que Benjamin Graham estaba dando clases en la Universidad de Columbia, pero ya era muy tarde en ese momento porque ya había terminado el periodo de inscripciones. Pero aún así escribió una carta, en esa época era carta, enviando su solicitud para estar en esa universidad, y lo aceptaron. Entonces fue realmente un poco aquí del destino, un poco de suerte para estar en contacto con Benjamin Graham. Podría haber pasado muchas cosas aquí en esa situación, pero pasó justo lo que tenía que pasar, y Warren Buffett pudo trabajar con Benjamin Graham y hacer de Ben Graham su mentor. Pero hay algo también bastante importante, porque Warren Buffett no simplemente copiaba todo lo que Benjamin Graham hacía. Entonces desde el inicio Warren Buffett ya tenía también su manera de pensar, porque él, como ya estudiaba mucho, ya tenía mucho conocimiento también en esa época, de acuerdo a la realidad que tenía, él ya desarrolló esa habilidad de pensar con su propia mente y no estar dependiendo de otra persona para pensar. Él hacía algunas cosas diferentes de Benjamin Graham, como por ejemplo no diversificar tanto. Benjamin Graham invertía pequeñas cantidades en cada empresa, invertía en un montón de empresas, y Warren Buffett desde temprano ya no hacía eso, no creía en tanta diversificación de esa manera. Y aquí va un tip entonces bastante poderoso. O sea, si estamos empezando, podemos inspirarnos en alguien, podemos hacer muchas cosas semejantes a esa persona,
persona, pero eso no significa que vamos a estar haciendo todo igual a ella, porque ya sobre la marcha, con más conocimiento, con más habilidades, con más confianza, podemos hacer las cosas de nuestra propia manera y de acuerdo a nuestra propia personalidad. Si él hiciera exactamente todo lo que hizo con Benjamin Graham hasta ahora que tiene 92 años, tal vez no fuera multimillonario, porque Benjamin Graham hizo lo que hizo durante toda su vida y nunca llegó a ser multimillonario, nada más fue millonario, obviamente con algunos millones en esa época, que ya valía bastante, pero no fue más allá porque tenía una forma muy estricta de actuar. Punto número 4, encontró una fórmula de éxito y la replicó hasta ser millonario. Con Benjamin Graham lo que él aprendió fue a replicar con éxito la fórmula de Benjamin Graham, que era comprar las cigar butts, que en español serían las colillas de cigarro. Era un concepto innovador en esa época, consistía en comprar empresas por menos de lo que ellas valían en los libros. Significa que si la empresa valía, por ejemplo, $5 en su valor contable por acción, ellos querían comprar esa acción si estuviera cotizando por debajo de los $5. Y ellos replicaban ese método constantemente. Fue ese método que hizo con que Benjamin Graham fuera millonario y también fue con ese método que Warren Buffett se volvió millonario. Algo curioso de esa época es que no todos tenían la misma información como es ahora. Ahora si entramos en la computadora, en el teléfono, en la tablet, tenemos acceso a toda la información es pública para todos y es muy fácil conseguir, pero en esa época no era así. Era bastante difícil conseguir información, tenía que buscar de una manera específica, en un lugar específico, y Warren Buffett sacó provecho de esa situación, de ese momento, porque él buscaba activamente información sobre las empresas, él iba a visitar las empresas, mientras que obviamente no todos los inversionistas podían hacer eso o querían hacer eso. Incluso cuando empezó con el tema de operar a través de computadoras, a Warren Buffett no le gustó de inicio porque así sería más fácil para operar y sería más fácil también para tener información, pero en la realidad no cambió mucho porque siguió teniendo muy buenos resultados. Aprendizaje número 5, ajustó su modelo de negocio para crecer aún más. Él cambió su modelo de negocio de compras de empresas de inversiones después que conoció a Charlie Munger. Entonces Charlie fue el responsable por poner esa idea, poner esa semilla diferente en la mente de Warren Buffett y esa nueva manera de pensar hizo con que Warren Buffett empezara a jugar un nuevo juego, porque las colillas de cigarro le hicieron millonario, pero invertir en buenos negocios le hizo ganar miles de millones de dólares. Charlie Munger tenía como un otro concepto de inversión que era principalmente invertir en buenos negocios, negocios de calidad y negocios que eran bien administrados. Cuando Warren Buffett invertía o elegía las colillas de cigarro, era prácticamente invertir cualquier empresa desde que estuviera barato. Entonces son conceptos diferentes de inversión y él usó los dos en diferentes etapas de su vida. El primero para acumular los primeros millones, pero después para multiplicar esos primeros millones que ya había hecho. Y hasta porque al inicio le invertía una cantidad también menor de dinero, pero imagínese después que ya invertía cientos de millones o decenas de millones de dólares. Después de algún tiempo ya tenía en patrimonio lo que valía las colillas de cigarro, porque eran empresas que tenían baja capitalización de mercado. O sea, las empresas ya valían muy poco y si él usara ese dinero que tenía en ese momento para hacer compras de esas empresas pequeñas, podría comprar una participación muy grande en ese momento y no era lo que él quería. Poco a poco ele foi abandonando el pensamiento de comprar y vender, porque ele hacía isso todo el tiempo, era comprar una empresa X desde que cotizara barato y vender cuando tuviera una ganancia. Pero con el nuevo concepto, ele empezó a comprar buenas empresas también y siempre a buenos precios, pero ya empezó a mantener esas empresas por más tiempo en el portafolio. Al inicio entonces ele hacía muchas transacciones de compra y venta, pero con el tiempo pasó a hacer cada vez menos transacciones, pero transacciones más grandes. Aquí terminamos los 5 aprendizajes, pero tenemos 2 aprendizajes extras y vamos con el primer extra, que es elegir con cuidado las amistades. Warren Buffett tenía mucho cuidado con las personas que él agregaba en su círculo de amistades, entonces realmente agregaba personas que él estimaba, que él pensaba que estaban de alguna manera de acuerdo con sus pensamientos, que pensaban semejantes a él y que le podrían agregar algo. Cuando él agregaba a alguien dentro de su círculo de amistades, esa persona realmente se quedaba por toda la vida. Ele hizo muchos negocios con personas que habían estudiado con Benjamin Graham, había como un grupo de alumnos, ellos siempre se estaban reuniendo y de ahí también pudo salir muy buenas ganancias para Warren Buffett. Ahí va el tip, elegir con cuidado las amistades, porque realmente ele estaba muy ocupado, ele siempre estaba checando sobre inversiones, leyendo periódicos, revistas, reportes, no tenía tiempo para otras cosas que no estuvieran relacionadas a su enfoque y realmente concentraba todo su tiempo en lo que era bueno, explorando bastante su talento.
Y el último aprendizaje aquí del video es aprovechar los momentos de incerteza para hacer más compras y no aferrarse a ninguna empresa. Una vez que él ya tenía en mente ese nuevo concepto que trajo Charlie Munger, él aprovechó los momentos de crisis para hacer las mayores compras. Por eso que siempre escuchamos la frase de ser codicioso mientras los otros son miedosos y ser miedoso mientras los otros son codiciosos. Tiene que ver con la filosofía de inversión que tenía Warren Buffett. Él siempre evitaba pagar caro por las empresas. Había acciones que él quería comprar, tenía interés en algunos negocios, pero muchas veces él esperaba por años hasta que la acción estuviera cotizando a un precio atractivo lo suficiente para que hiciera la compra. Warren Buffett, que antes siempre gastaba todo lo que tenía, pasó a no gastar todo y a tener siempre algo guardado para hacer compras justo en los momentos de crisis. Y aprovechar esos momentos de crisis, como dijimos, fue justo una de las cosas que le ayudó a crecer aún más su patrimonio. Warren Buffett también tenía gran conocimiento sobre política y economía y nunca dejó de estudiar y aprender. Y él también comparte que en algunos casos debería haber vendido algunas acciones, pero no lo hizo porque era miembro en la junta directiva de esas empresas. Entonces eso tuvo una influencia negativa en el momento de vender los títulos de esa empresa, y él reconoció haber cometido algunos errores en esa parte. Nosotros como pequeños inversionistas no tenemos ese tema. Si hay una oportunidad de venta, si hay una mejor oportunidad de inversión, tal vez podemos simplemente vender los títulos y no hay que justificar. Y esos fueron los 5 aprendizajes sobre el libro Snowball y más 2 aprendizajes extras que les traje después de leer ese gran libro de Warren Buffett, contando sobre su vida, muchos detalles. Realmente yo creo que vale mucho la pena. Se llama The Snowball. Aquí está el libro otra vez, escrito por Alice Schroeder. Realmente felicidades, Alice. Nunca vas a ver ese video, pero pues aquí está la mención sobre la buena calidad del trabajo. Realmente hacer un libro de 800 páginas, 700 páginas es bastante complicado, con muchos detalles. No sé cuánto tiempo tardó Alice en hacer ese libro, probablemente algunos meses, si no incluso algunos años, porque tiene muchos detalles de su vida y cómo piensa Warren Buffett. Yo creo que lo más importante es saber cómo piensa él y no estar preocupado en hacer lo que hace él. Pueden ver que hay muchos artículos hoy que son escritos con el título de Warren Buffett. Simplemente pone Warren Buffett compró tantas acciones. Puedes tener las mismas acciones de Warren Buffett en tu portafolio, porque cualquier revista, periódico, artículo hoy que tenga el nombre de Warren Buffett llama la atención de la gente, y es muy posible que un artículo que tenga el nombre de Warren Buffett reciba más clics que otros que no tengan su nombre. Pero como dije, yo creo que lo más importante no es estar copiando, haciendo lo mismo que él hace, sino entender cómo piensa él para que podamos aplicar sus conocimientos o esos conocimientos dentro de nuestra realidad, porque nosotros también podemos elegir buenas empresas, nosotros también podemos mantener empresas por mucho tiempo en nuestro portafolio, nosotros también podemos comprar empresas llamadas de colillas de cigarro y sacar una buena ganancia, pero siempre dentro de nuestra realidad. ¿Qué les pareció entonces el libro de Snowball? Ustedes ya habían leído ese libro. Yo voy a dejar aquí abajo un enlace por si tienen interés de comprarlo en Amazon. Yo estoy seguro que vale la pena, y como sé que vale la pena porque ya lo leí 2 veces. ¿Sabes cuándo un libro es bueno? Cuando lo lees más de una vez. Si te gustó este video, deja un like, suscríbete al canal para acompañar más videos sobre inversiones y bolsa de valores. Para finalizar el video voy a dejar aquí un pasaje ya al final del libro que me gustó bastante, y con eso finalizamos el video. Nos vemos en los siguientes videos y un abrazo. Cuando Warren era un niño coleccionando tapas de botellas, no sabía en qué se convertiría. Esa pasión lo había llevado a estudiar un universo de miles de acciones. Lo hizo buscar en bibliotecas y sótanos en busca de registros que nadie más se molestó en obtener. Se pasaba las noches estudiando cientos de miles de números que nublarían los ojos de cualquier otra persona. Leía cada palabra de varios periódicos cada mañana y se tragaba el Wall Street Journal. Pasó meses leyendo periódicos viejos que datan de un siglo para aprender los ciclos de los negocios, la historia de Wall Street, la historia del capitalismo, la historia de la corporación moderna. Siguió intensamente el mundo de la política y reconoció cómo afectaba a los negocios. Analizó las estadísticas económicas hasta que tuvo una comprensión profunda de lo que significaban. Desde niño, había leído todas las biografías que pudo encontrar de las personas que admiraba, buscando las lecciones que podía aprender de sus vidas. Se unió a todos los que podían ayudarlo y siguió a cualquiera que pudiera encontrar que fuera inteligente. Para limitar el riesgo, nunca utilizó una cantidad significativa de deuda. Nunca dejó de pensar en los negocios, que hacía un buen negocio, que hacía un mal negocio, cómo competían, que hacía que los clientes fueran leales a uno frente a otro. Tenía una forma inusual de darle vueltas a los problemas en su cabeza, lo que le dio percepciones que nadie más tenía. Desarrolló una red de personas que, tanto por su amistad como por su sagacidad, no solo lo ayudaron sino que también se mantuvieron fuera de su camino cuando él quería que lo hicieran. En tiempos difíciles o fáciles,
nunca dejó de pensar en formas de ganar dinero, y toda esta energía e intensidad se convirtió en el motor que impulsó su inteligencia, temperamento y habilidades innatas. Warren Buffett era un hombre que amaba el dinero, un hombre para quien el juego de coleccionar corría por sus venas como su sangre vital.